Lo que vamos a hacer en esta pregunta es desarrollar lo que se conoce como la ecuación de continuidad para un componente en una mezcla, que corresponde al desarrollo de una ecuación diferencial totalmente genérica que sirve para determinar el perfil de concentración en un sistema en cualquier condición, sin restricción. Para ello vamos a seguir los mismos pasos que hemos realizado en los ejemplos anteriores. El primero, que correspondía a entender el proceso, será necesario cuando apliquemos la ecuación, pero no en este momento. Lo que nos enfrentamos es a un sistema en el que no hay restricciones. El régimen no es estacionario, hay densidad de flujo en todas las direcciones del sistema, además no es constante, sino variable, hay transporte difusional en todas las direcciones, transporte global de la fase, hay reacción, como hemos dicho, sin restricciones. El primer paso es, como siempre, elegir el volumen de control. Como las coordenadas cartesianas son las que más cómodas nos resultan para trabajar, elegimos estas coordenadas y tomamos como volumen de control un paralelepípedo con dimensiones delta de x, delta de y, delta de z. Realizamos ahora el balance de materia, donde ahora habrá que incluir término de acumulación, puesto que puede ser no estacionario, términos de entrada, de salida y de producción o generación si es positivo, negativo si es de desaparición. Las unidades en las que se realiza este balance van a ser kilogramos por segundo en vez de kilomoles, aunque se realizaría de forma totalmente análoga. Desarrollamos en primer lugar la velocidad de acumulación, que es algo que no hemos hecho en nuestros ejemplos. Puesto que las unidades del sistema son kilogramos por segundo, la velocidad de acumulación se obtiene derivando en el tiempo los kilos de A contenidos en este sistema. Teniendo en cuenta que el volumen de este sistema es delta de x, delta de y, delta de z, y que ρ sub A representa, recordad, no la densidad, sino la concentración de A en kilos de A por metro cúbico, este producto nos define los kilos de A que hay aquí contenidos. Si esto lo derivamos respecto del tiempo, ya tenemos nuestro término de acumulación. La velocidad de entrada, por ejemplo, para la cara X, la obtenemos multiplicando la densidad de flujo en esta cara, como veníamos haciendo habitualmente, n sub ax en la cara X, por las dimensiones de la misma, que en este caso serán delta de y, delta de z. Análogamente, existirá un flujo de salida en la cara opuesta, vendrá dado por la densidad de flujo en esa cara, x más delta de x, multiplicado por las dimensiones que son las mismas. De la misma manera podemos desarrollar los términos para el resto de caras con las correspondientes componentes de la densidad de flujo. Así tendremos flujo en la dirección y, que entrará por la cara y sale por y más delta de y, y también la componente z, que dará cuenta del flujo que entra por la cara en z y sale por z más delta de z. Añadimos estos términos en las dos ecuaciones. Solamente nos queda el término de producción. Si llamamos R sub A a la velocidad de producción de kilos de A por metro cúbico y segundo, análogo a la que sería la velocidad de reacción homogénea, pues multiplicándolo por el volumen del sistema, lo que tenemos son los kilos de A que por segundo se están generando en el interior de este cubo. Pasamos ahora a dividir por el volumen, delta de x, delta de y, delta z, y tomar el límite cuando tiende a cero. El término de acumulación, pues al dividirlo por el volumen, lo que nos queda es la derivada de la concentración de A, sin más. En los términos de entrada y salida, para cada una de las caras al dividir por el volumen nos queda la dimensión correspondiente, en este caso nos quedaría dividido por delta de x, el término de salida sería la densidad de flujo en x más delta de x menos la densidad de delta en x partido por delta de x cuando el límite tiende a cero, pues corresponde a la derivada de n sub a x respecto a x, y lo mismo para y y z. En el caso de la velocidad de producción, pues lo mismo que el término de acumulación. Al dividir por el volumen no queda dependencia con las dimensiones y el término será la propia velocidad de producción. Tened en cuenta que al haber dividido por el volumen, las dimensiones de esta ecuación son ahora kilos de A por metro cúbico y por segundo. Esta es la que se conoce como ecuación de continuidad para el componente A en kilos. Así está expresada en coordenadas rectangulares. Si la expresamos en forma vectorial, pues nos queda de una forma mucho más abreviada, que es la que aquí presentamos. Lo que es importante es que identifiquéis cada uno de los términos, ya que lo que resultará esencial es simplificar esta ecuación para que resulte integrable. El primer término
corresponde a la velocidad de acumulación. El segundo término corresponde a la velocidad neta de entrada menos salida y tiene en cuenta todas las componentes, tanto el transporte global de la fase como el transporte difusional, puesto que es el flujo total. Y este último es el término de producción, positivo si se produce, negativo si está desapareciendo. Esta ecuación que así hemos desarrollado corresponde, por tanto, al balance de materia del componente A en kilos en un elemento diferencial. De forma análoga, podíamos haberlo desarrollado para el componente B, el segundo componente de la mezcla. Si sumamos ahora estas dos ecuaciones, tendríamos, primero, que la suma de las concentraciones de A y B corresponde a kilos totales dividido por el volumen, es decir, la densidad. La suma de las densidades de flujo corresponde a la densidad de flujo total, que tal como vimos en el tema 1 es la densidad por la velocidad media en masa. Y por último, la suma de los términos de generación tiene que ser igual a 0, toda vez que la materia ni se crea ni se destruye, es decir, el número de kilos no puede aparecer o desaparecer por generación espontánea. Sumando así las ecuaciones, lo que se obtiene es esta ecuación, que ya conocéis bien de mecánica de fluidos, que es la ecuación de continuidad para un fluido puro o para una mezcla homogénea. Finalmente, la simplificación más habitual corresponde a fluidos incompresibles. Si un fluido es incompresible, es decir, que su densidad es constante, pues la derivada del término de acumulación será 0 y en este término de divergencia podrá salir fuera, con lo cual nos queda que en fluidos incompresibles la divergencia de la velocidad es 0, como bien ya sabíamos. Traemos aquí esta ecuación, aunque ya es conocida porque luego haremos uso de la misma. Esto que aquí hemos desarrollado en balance de masa, en kilos, puede desarrollarse de forma análoga también en moles. En este caso, la ecuación que obtendríamos es la que aquí se muestra, con su término de acumulación, concentración en moles, su término de densidad de flujo, incluyendo transporte difusional y convectivo, es decir, global de la fase, y término de reacción, en moles por metro cúbico y segundo. Se puede hacer exactamente igual para el componente B y sumando las dos ecuaciones, en este caso tendríamos la suma de concentraciones corresponde a la concentración total de la muestra, moles totales por metro cúbico, la suma de densidades de flujo es la total, que puede calcularse como la concentración por la velocidad media en moles, no en masa como antes, y lo que no podemos decir en este caso es que la suma de los términos de generación sea 0. Solamente en el caso de que no haya reacción o que la reacción sea conservativa. Si el número de moles de reactivo es distinto que el de producto, como bien sabéis, pueden aparecer o desaparecer moles a medida que transcurre la reacción. Sumando las dos ecuaciones para A y B nos quedaría la que aquí aparece, que sería la análoga a la que aquí obtuvimos en masa. Los términos de acumulación y transporte son los correspondientes. El término de reacción, en vez de ser 0, pues es el término de generación de moles totales en el sistema. También para concentración constante puede realizarse una simplificación. Nuevamente el término de acumulación se anula si C es constante y también C puede salir de esta ecuación al ser constante. Como veis, la divergencia de la velocidad en moles ya no es 0 como antes, sino que depende del término de generación. Si no hay reacción en el sistema, o si la estequiometría de la reacción es conservativa, igual en moles de reactivos que de producto, entonces sí que será 0. Una vez que ya tenemos la ecuación del balance de materia, el siguiente paso corresponde a la primera integral. En este caso no podemos realizarla porque no tenemos condiciones límite, no tenemos ninguna simplificación y es imposible encontrar una solución genérica para cualquier sistema. Lo que sí tenemos es una ecuación diferencial genérica que podemos aplicar a cualquier sistema. Para obtener la segunda ecuación diferencial, recordad que lo que hacíamos era igualarla a la ley de Fick. Aquí representamos la ecuación de continuidad, el balance de materia, y aquí tenemos la ley de Fick en forma de masa, de kilos. El transporte total viene dado por el transporte global de la fase, el transporte convectivo debido al flujo total medio en masa V, más el término de transporte difusional. Si sustituimos esta expresión de la densidad de flujo en el balance de materia, en la ecuación de continuidad, lo que tenemos es esta expresión, donde, si identificamos los términos, tendremos término de acumulación, transporte global de la fase, que ahora sí que está separado, transporte difusional y término de generación. Esta es la ecuación que nosotros vamos a utilizar de forma práctica una vez que la pasemos a coordenadas para resolver nuestros problemas.
Análogamente, la ecuación se puede desarrollar también en moles y tenemos igual acumulación, transporte global de la fase, transporte difusional y generación, toda en moles. Finalmente, presentar algunas de las simplificaciones que más habitualmente se realizan. En primer lugar, considerar sistemas en los que la densidad y la difusividad son constantes. Como aquí se indica, esto corresponde al caso de disoluciones diluidas a temperatura constante. Primero presentamos la ecuación de continuidad con la ley de Fick ya sustituida, esta de aquí. El término de transporte global de la fase es la derivada de un producto y aquí se ha separado como primero por la derivada del segundo más segundo por la derivada del primero. Como podéis ver, en este primer término aparece la divergencia de la velocidad. Si la densidad es constante, como establecemos en el enunciado, la ecuación que resulta sería sin este término. Aunque esta ecuación es en masa, se presenta habitualmente dividida por la masa molecular, con lo cual la concentración en masa pasa a ser concentración en moles y el término de generación en masa, término de generación en moles. Sin embargo, debéis tener en cuenta que es una ecuación que procede de un balance en masa y por lo tanto la velocidad que aquí aparece no es la velocidad media en moles, sino la velocidad media en masa, lo cual es muy importante a la hora de realizar simplificaciones. Es precisamente esta ecuación, el segundo tipo de ecuaciones que veremos en el siguiente vídeo, que aprovecharemos de forma práctica para resolver nuestros problemas. El segundo tipo de simplificación corresponde a sistemas de concentración total en moles y difusividad constante. Es aplicable a gases de baja densidad con temperatura y presión constante. Y tal como hicimos antes, utilizamos nuevamente la ecuación de continuidad ahora en moles, separando el transporte global de la fase en primero por derivada del segundo, segundo por derivada del primero. En este caso, si la concentración es constante, ya sabemos que la divergencia no es cero, pero que es el término neto de generación, de tal forma que la ecuación resultante es la que aquí se presenta. Esta ecuación no la vamos a utilizar habitualmente para resolver problemas, pero la traemos porque sí que se usa con frecuencia. Finalmente, si en este caso anterior de concentración y difusividad constante se considera además que la velocidad molar media es nula, es decir, que el sistema está en reposo y que no hay reacción, se obtiene la conocida como segunda ley de Fick. Esta ecuación se utiliza con mucha frecuencia en sólidos, donde también existe difusión, por ejemplo, para extracción de productos del interior de un sólido, también en líquidos estacionarios y en problemas de gases con interdifusión equimolar, en los cuales, como sabéis, la velocidad media es cero.